Ahora sí. Está con nosotros Flor Pití, quien es la directora de puertos de la Autoridad Marítima de Panamá. Doctora Flor Pití, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Buen día. Gracias a usted. Óigame, en estos días conversamos aquí en el programa de un tema que probablemente se habla muy poco en Panamá, siendo Panamá un país con dos costas, con un canal, con 5 puertos, con un movimiento de barcos importantes, que usualmente lo que hace noticias son los derrames, que felizmente no ocurren todos los días, pero que ocurren en ocasiones. Pero nos enteramos que además del tema de los derrames, cuando ocurren, también está el hecho cierto que hay una cantidad de barcos que van pasando por el mar territorial nuestro, ya sea que vayan a utilizar el canal o no, o que vayan a utilizar los puertos o no, y esos barcos de pronto tiran aceite, de pronto tiran algún otro tipo de combustible, y estamos tratando de establecer si hay alguna trazabilidad sobre eso. Y estamos tratando de establecer si los barcos cuando usan el mar territorial panameño pagan algo que contribuya, por ejemplo, en el caso de la AMP, a hacer las inversiones en materia de tecnología para estas trazabilidades. Sí, bueno, es importante conocer que nosotros, digamos, los tenemos categorizados en dos tipos de derrames, ¿no? Tenemos los derrames conocidos y tenemos los derrames desconocidos. Entonces, los derrames conocidos son aquellos que suceden, digamos, por algún accidente, parte de la operación, que obviamente cada una de estas empresas, cada una de estas embarcaciones, tienen lo que nosotros llamamos un SOPEP, que es un plan de respuesta inmediata, y así también pues la obligación de que en caso de que su plan no funcione inmediatamente, la contratación de una empresa en tierra con las capacidades y con la licencia para poder mitigar de manera inmediata pues lo sucedido. Los derrames desconocidos pues son aquellos que lastimosamente ocurren por, digamos, usuarios irresponsables que son identificados ya sea por otros usuarios o por reportes que se hagan o recorridos que esté haciendo algún oficial de prevención y control de la contaminación. Y entonces son estos otros los que, digamos que de manera reactiva tenemos que atender ya sea con los recursos propios o a través de contrataciones excepcionales que tengamos que hacer en cuestión de minutos para evitar mayores afectaciones. Eh, para ambas, digamos que tenemos diferentes tipos de medida para atacarlos, pero lo principal es que sí, tenemos una resolución en la autoridad marítima que establece una tasa de prevención y control de la contaminación que se le aplica a todas las embarcaciones que hacen uso de nuestras aguas, que reciben servicios marítimos auxiliares, que atracan en nuestros puertos o que tienen algún tipo de grado de peligrosidad en el manejo de combustible. Esta tasa es de 0,02 centavos por tonelaje de registro bruto de cada una de las embarcaciones internacionales que arriban. Y este fondo, estas tasas cobradas van a un fondo especial de emergencia, que es el que nos ayuda pues, a dar respuesta a estas situaciones que tenemos. Oiga, ¿y qué pasa con esos derrames desconocidos si llegan a ser detectados de quienes lo han hecho? ¿Qué les pasa a ellos? ¿Hay algún tipo de sanción? Sí, por supuesto. Todas las regulaciones establecidas, digamos, en el MARPOL y las regulaciones ambientales de responsabilidades por derrames o vertidos de hidrocarburos o cualquier sustancia contaminante proveniente de un barco está regulado en la Ley 21. En esta Ley 21 hay sanciones y tenemos un marco legal, por ejemplo, el CONVEMAR, que es la Convención del Mar, que establece, por ejemplo, que aquel que contamina tiene que pagar los daños ocasionados. En estos derrames desconocidos, por ejemplo, tenemos situaciones, por ejemplo, una de las últimas experiencias lo identificamos a través de una imagen satelital, en donde, bueno, son varias las acciones que se toman, ¿no? Una imagen satelital en donde uno minimiza el rango, donde sabes que se generó la mancha, por ejemplo, y buscas esas embarcaciones que estuvieron en esa área. Entonces tomas muestras de esas embarcaciones que estuvieron en esas áreas, mandas al laboratorio, comparas con el producto que te encuentras en la costa o en el mar, y ya tienes como un indicio bastante claro de qué es esto, ¿no? Entonces, uno se comunica con los responsables de esas naves pueden negarlo y poner sus abogados, ¿no? Y aún así nosotros dentro de la ley nos permite establecer medidas como una caución de que no se puedan ir hasta que no nos pongan un seguro por el monto total de lo gastado por el Estado en la limpieza hasta que se finalice el proceso, digamos, de investigación. Y las sanciones que tenemos hasta ahora en la ley 21 son máximos hasta $200,000. A raíz pues, de estos últimos acontecimientos que tenemos, nosotros ya iniciamos un proceso de actualización de esa ley en donde estamos promoviendo que las multas vayan hasta $15 millones. Repítame la parte que ya veo que mencionó. eh, el barco, vamos a pensar primero en un barco
que nada más va a usar los puertos panameños, no va a pasar por el canal. Cuando ese barco llega o viene en camino, esa empresa paga a la AMP algo. Cuando un barco viene a ser un puerto, en efecto, digamos, ese barco tiene un agente naviero, ese agente naviero reporta la llegada con 96 horas de anticipación. Nosotros tenemos una visita, digamos, en lo que conocemos como el BUMPA, la Ventanilla Única Marítima de Panamá, y a través, pues, del registro de la llegada o del arribo a nuestras aguas, se le aplica la tasa de contaminación. Que se la paga el agente a la AMP. Sí, a la Autoridad Marítima de Panamá. Ok. Y dicho eso ahora, entonces la pregunta de rigor. Eso con seguridad le generará unos ingresos a la AMP, no sé si mucho, no sé si pocos, pero la pregunta es, esos recursos, licenciada Piti, son utilizados, contrata personal, se entiende que tienen que contratar personal, pero en materia de tecnología, para justamente, yo no quiero hablar de los derrames porque los derrames no ocurren todos los días, pero todos los días sí llegan y salen y entran barcos de nuestro puerto. Para darle seguimiento con alta tecnología, que si botan petróleo búnker o si botan aceite mientras están pasando por el mar territorial panameño. Correcto, y es parte de las iniciativas que hemos tenido a partir de las experiencias, es decir, uno quisiera no hablar de los derrames, ¿verdad? Porque es como lo sucedido, pero son las experiencias que te permiten identificar cuáles son las herramientas que necesitas. Por ejemplo, en lo que acabo de mencionar, una de las herramientas tecnológicas que se nos hace imprescindibles es el tema de las imágenes satelitales, porque le estás diciendo a ese grupo de usuarios y responsables estoy viendo, tengo una herramienta que me permite saber si fuiste tú. Entonces ya tenemos un proceso que ha iniciado y que tiene vistas de que va a ser bastante exitoso. Entonces, definitivamente la tecnología. A raíz de eso, nosotros iniciamos un pliego de cargos para una licitación pública que se encuentra en este momento pues, en análisis de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, para que a través de esos fondos se pueda contratar un servicio de imágenes satelitales que nos permita pues, tener esa vigilancia. Por otro lado, en diferentes países, todos los estados ribereños, como le decimos nosotros, tenemos esa responsabilidad y no es el único sensor que se utiliza. Como ustedes saben, las imágenes satelitales no es algo que tengas un satélite encima de Panamá 24/7. Entonces, es una herramienta que sí te ayuda, pero hay otras herramientas que son necesarias. No necesariamente se saca de este fondo, pero por ejemplo, tenemos proyectos de control de tráfico marítimo que incluye poder otros sensores, digamos, cámaras térmicas y demás, de poder identificar los cambios en las temperaturas o en la densidad del agua cuando hay algún tipo de derrame. Entonces, digamos que esa es otra herramienta o otro dispositivo que se utilizaría dentro de este tipo, en las áreas obviamente donde sabemos que hay una mayor incidencia. En el caso de, que yo sé que esto no necesariamente lo tienen que manejar ustedes en la AMP, del 100% del peaje que paga un barco cuando pasa por el canal, ¿hay algún porcentaje dedicado a este tema de derrames o de seguimiento o de conservación? Porque cuidado, uno habla de medio ambiente y la gente nada más piensa en los bosques y en los árboles, pero es que en el mar también hay un medio ambiente. ¿Hay algún porcentaje que el canal aporta a este fondo? No, a este fondo de contaminación de la Autoridad Marítima es únicamente alimentado por la tasa de contaminación de las naves que arriban a nuestras aguas y que reciben servicios marítimos auxiliares, como mencioné, o utilizan los puertos. Pero estoy segura que dentro de las competencias de la Autoridad del Canal de Panamá y en sus áreas, ellos han de tener presupuestos para lo que ocurra dentro de las aguas del canal. Por otro lado, lo que sí trabajamos de manera conjunta es que una de las obligaciones que nosotros tenemos para la próxima auditoría de la Organización Marítima Internacional es tener un plan nacional de contingencia. Entonces, ese plan nacional de contingencia en respuesta a derrames de hidrocarburos conlleva entonces acuerdos entre la AMP, la ACP, Aeronáutica y otra serie de instituciones, digamos, que aprobamos este plan nacional de contingencia y que es el que nos va a dar las guías de dar respuesta a situaciones de emergencia, como por ejemplo las que tuvo Perú recientemente, que son obviamente ya a nivel catástrofe, ¿no? Que obviamente en Panamá esperamos que no sucedan, pero para las cuales debemos estar preparados. Pero, en ese sentido, sí trabajamos conjuntamente. Es que eso es lo que le iba a decir. O sea, yo puedo entender que el canal tiene su estructura de peaje, y eso está claro, y puedo entender que la AMP, que tiene una función fuera del canal, pero que tiene que ver con los puertos y la utilización de los puertos y demás, también tenga su propia estructura. Pero creo que este tema de conservación de la salud de nuestro mar territorial, ya no del buen uso, sino de la salud, porque Panamá también tiene una riqueza marina importante. Claro.
tiene que ser un esfuerzo conjunto, creo yo, ¿no? Sí, definitivamente. Yo sé que a través del Ministerio de Ambiente se le dieran diferentes programas, también casualmente en relación a eso. Entonces, el Ministerio de Ambiente, en razón a ese tema, digamos que es el que convoca, ¿no?, a la Autoridad Marítima y a la Autoridad del Canal de Panamá. Pero si le hablo de datos específicos, la verdad es que le estaría mintiendo. Bueno, me preocupa, aunque usted ya lo ha mencionado, que sí lo están haciendo y que hay una propuesta en la Junta Directiva de la AMP. Me preocupa que no invirtamos lo suficiente como país en tecnología, porque alguien que me hablaba de esto, en estos días hablamos del tema de los derrames, y me decía, mira, ya hay tecnología que por la traza del aceite tú sabes qué barco fue. O sea, le das seguimiento al aceite y puedes ubicar cuál fue el barco que botó aceite. Y le caes. Y yo siempre, y es una cosa que a mí siempre me preocupa, o sea, el Estado panameño tiene un presupuesto de 24.000 millones de dólares y yo siempre me hago la pregunta, bueno, ¿y cuánto de eso se nos está yendo en tecnología? En recursos humanos, ok, hay que tener personal, pero y en tecnología es fundamental. Uno, dos, fíjese que usted ahora me tocó un punto que yo no había considerado. Es que es el canal, es que es la autoridad marítima, es que es mi ambiente, es que me imagino que también por ahí entrará ARAP. Sí, ARAP en ciertas áreas, está la Fiscalía Ambiental, con la que también nos relacionamos cuando hay... Fiscalía ambiental, o sea, muchas manos en un plato no servirán de arrebato. Bueno, O cada lo uno que le quiero preguntar, tiene... ¿está todo el mundo alineado con el Sí, planteamiento? en efecto, nosotros participamos muy activamente, lo que nos permite estar alineados. Yo creo que una de las, digamos, barreras que tenemos, por ejemplo, en el caso específicamente en el sector marítimo, que es un sector bastante activo, con mucho movimiento, es que nos tenemos que linear por la ley de contrataciones públicas. Y, por ejemplo, en efecto, sí tenemos el apoyo, digamos, de la Junta Directiva para la aprobación de proyectos como los que le mencioné. Tenemos otro proyecto de stand-by, que es poder contratar una empresa que se encuentre disponible 24/7. Sin embargo, los procesos de contratación pública son bastante extensos, ¿no? Desde la aprobación de junta directiva, si es necesario irse a gabinete, luego se abre propiamente el proceso. Entonces, son procesos que ya se han iniciado, que se han desarrollado, digamos, sus pliegos de cargos en concordancia con los requerimientos de las instituciones que se ven involucradas, pero que obviamente, digamos, ahorita no son tangibles, pero que en un futuro cercano esperamos que se puedan ser tangibles para todos los usuarios. Licenciada, hoy en el diario La Estrella de Panamá aparece una publicación sobre los contratos de la AMP para la contratación de equipos de lanchas para la inspección de buques. Más allá de lo que indica la publicación de que se trata de compra de, sí, de una contratación directa, es que se le ha dado 3 veces consecutiva a la misma empresa y lo otro es que el pago del servicio se hace en Nueva York. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Y bueno, la verdad es que no tengo información, es decir, sí sé que contamos con un servicio de lanchas. El tema de la contratación per se, la verdad es que no podría decírselos. Nosotros sé que contratamos en casos muy necesarios, por ejemplo, para inspecciones. Me pareció leer, no leí el artículo completo, pero hablaban de inspecciones de naves que ya venían inspeccionadas, pero creo que eso es un poco desconocer cómo funcionamos. Nosotros hacemos inspecciones, digamos, de seguridad anuales, las inspecciones hacia todas las embarcaciones, tenemos inspecciones de estado rector de puerto, muchas de estas inspecciones pues son un volumen bastante grande. En el caso de nosotros, si yo tengo un derrame y tengo que mandar a un oficial de contaminación en cuestión de minutos, necesito tener un servicio de lanchas. De verdad que es un servicio bastante necesario. La Esta forma en que se contratación no es da, directamente con la dirección de puertos. no es con la dirección de puertos. Ujú. ¿Quién supervisa, licenciada Piti, las embarcaciones? Ahora voy a hablar más pequeñas, pescadores. Hay cooperativas de pescadores, hay empresas de pesca. ¿Quién supervisa a ese grupo? Bueno, la AMP se encarga de todas las embarcaciones en el sentido de hacerle, por ejemplo, en el caso de esas embarcaciones se les hace inspecciones de arqueo y avalúo, que son las que establecen, por ejemplo, las capacidades propias de la nave. Esto se hace a través de Marina Mercante, el Departamento de Navegación. Una vez, digamos, que estas embarcaciones están registradas, anualmente se les hace su inspección de seguridad, entonces, digamos que la operación per se la ve la Dirección de Puertos. La Dirección de Puertos, a través de administraciones de puertos a lo largo de la República, mantenemos más de 26 instalaciones portuarias pequeñas que responden a un tema más de nivel social y de pesca. Lo cierto es que no estamos, ¿verdad?, a cada kilómetro de la costa,
pero la mayoría de las embarcaciones pues se acerca a la administración más cercana para lo que son los controles de entrada y salida. Bien, entonces creo que con las explicaciones que nos ha dado la doctora Flor Pitti, nos aclara muchas cosas. Me queda todavía la duda, y no digo porque no nos los haya dicho ni no los haya completo, sino cuánto le invertimos en Panamá en materia de tecnología. Yo, que no soy tecnológico, creo mucho en la tecnología por parte del Estado, sobre todo, para que el Estado sea más eficiente en los fines y funciones que cada una de las oficinas del Estado tiene que hacer, pero bueno, es un tema que le vamos a poder dar Sí. seguimiento. Y una pregunta rapidito de un oyente aquí, licenciada. ¿Qué opina del aleteo descarado por parte de barcos de Colombia en el área de Coiba? Bueno, el área de Coiba es un parque nacional, definitivamente, y tengo conocimiento que el Ministerio de Ambiente ha reforzado con el Servicio Nacional Aeronaval para la captura de estas embarcaciones y para las sanciones que corresponden a estas embarcaciones. Así también su detención y evitar, obviamente, que ingresen a estas áreas que son áreas protegidas. Oiga, ¿qué es Marpol? Que aquí hay dos personas que me están escribiendo y que pregúntale por Marpol. ¿Qué es Marpol? Es el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por medio de barcos a través de descargas de hidrocarburos, ¿Y del cual Panamá es parte? el cual Panamá ha ratificado a través de la Organización Marítima Internacional. ¿Y quién es el responsable de darle seguimiento a ese Marpol? ¿A la AMP también? Sí, correcto. Nosotros, la implementación del convenio Marpol, ¿verdad? Porque parte del Marpol se aplica a las naves, lo tiene, digamos, parte Marina Mercante, y la parte de instalaciones portuarias y obviamente de lo que sucede en el estado ribereño es en la Dirección de Puertos a través del Departamento de Prevención y Control de la Contaminación. De igual forma, dentro de la Dirección de Puertos tenemos otro departamento que es el Departamento de Control y Cumplimiento, que es el que se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de todos los convenios internacionales que hayamos ratificado. Bueno. Y decía Flor Pitti, muchísimas gracias por habernos Igual, un atendido. placer, que Muy tengan buen amable. día. Igualmente.